que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Bueno, ahí estamos. ¡Ahí estamos! ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa! ¡Surprise, Bueno, surprise! es tu columna, Jorge. Efectivamente, así dicen. Bueno, día de las trabajadoras y los trabajadores. Vamos a Sí, porque señalar la eso. X no suena en radio, así que hay No, que decirlo doble. no, pero es importante porque eh, el Día Internacional, que fue declarado en 1886 en París, en el marco de la conferencia de la Tercera Internacional, obviamente era masculina, ¿no? Y se propuso y se aceptó en 1889 en el marco de homenaje a los mártires de Chicago. Voy a explicar qué es esto, porque digo, se pierde la historia y cuando se pierde la historia, se pierde el sentido. ¿eh? Historizar, o su versión más exhaustiva, genealogizar, como decía un francés llamado Foucault, es clave para entender cómo llegamos hasta acá y cómo se ha naturalizado todo ese trayecto, ¿no? Entonces, historizar es clave. Ujú. El 1 de mayo, las finales de abril del año 1886, se desarrollaron diversas huelgas en la ciudad de Chicago, una ciudad entonces muy industrial, donde trabajadores y trabajadoras llevaban a cabo actividades laborales en un promedio de 16 a 18 horas diarias. De Repito, 16 a 18. 18 horas diarias, ¿no? Se generaron revueltas, manifestaciones, exigiendo que la jornada laboral sea de 8 horas. Por supuesto, como pasa en la Argentina, cuando los trabajadores se movilizan, aparecen los piquetes de Patricia Bullrich que aparecieron ya en 1886, en aquella ocasión con una operación que generó un estallido de una bomba, vamos a llamarle en lenguaje actual Molotov, que mató a trabajadores y también a algunos policías que estaban reprimiendo dichas manifestaciones, ¿no? 3 años después, en el encuentro que se desarrolló en París, por las muertes de quienes habían fallecido en esta ocasión y por la condena a muerte de las revueltas de uno de esos lugares de High Market, que se condenaron a 9 trabajadores responsabilizándolos de la bomba a penas de muerte. 3 años después se lleva a cabo este Congreso de la Tercera Internacional de los Trabajadores y se decide poner el 1 de mayo como el Día de los Trabajadores, insisto, en París. Ahora bien, yo quiero dar unos ejemplos actuales para que eso no quede solamente en una historia, sino en la actualidad. Eh, la CGT hoy desarrolló unas marchas en el centro de la ciudad de Buenos Aires y en distintas ciudades del país con una consigna. Con una consigna, yo diría, franciscana. El trabajo es sagrado, ¿no? Y después quiero puntualizar algo sobre esto un poquito más adelante, para el final de la columna. Están pidiendo nada más y nada menos que reapertura de paritarias, por un lado, y paritarias libres por el otro. Quiero explicar las dos cosas. Reapertura de paritarias porque, obviamente, todo el verso del gobierno de que no iba a haber inflación y que iba, como dice el desahuciado mental de Milei, de que si la inflación iba a caer totalmente, ¿no? Sigue habiendo 2, 3, 4% de inflación, para los trabajadores mucho más, porque Sí, las paritarias fueron de un 1,5, exactamente. Entonces, fíjate cuál es 1,7. el negocio, ¿no? Las paritarias anteriores generaron riqueza para los empresarios porque ellos aumentan sus productos un 2, 3% mensual
pero conceden a los trabajadores un aumento del 1. ¿Eso qué quiere decir? Que van quedándose con mayor parte de la torta de la producción a costa de los trabajadores. Te Decir piden... que cuando te hago una pequeña introducción, cuando Sí. Milei dice que el país empezó a crecer, lo que quiere decir es que lo que se empezó a mover, la rentabilidad va de todas maneras para los empresarios y no para los trabajadores. Está bien tu pregunta, pero quiero aclarar eso. Crece en relación a el mismo mes del año pasado, Claro, que en estaba, el cual ya era una estaba ruina. ley. Y Claro, si yo marco el desarrollo, digamos, el índice industrial actual y lo comparo con el año 2023, que todavía sí, estaba Alberto. Fernández y Massa, es más bajo. Pero Entonces es una todo engaña era mejor. pichanga. Todo era horrible y era mejor. Claro, es un engaña pichanga, porque en realidad efectivamente aumentó respecto al año pasado, pero todavía está por debajo en términos del año 2023, que se ve también en el Producto Bruto. Claro. Argentina decreció 5%. Si este año, como dice el Fondo Monetario, va a crecer 5%, vamos a conceder que sí, yo no creo, pero vamos a conceder que sí, vamos a estar en noviembre del año 2023. Claro, ¿Con qué y con diferencia? todo el sufrimiento en el medio al repedo. Y con otro elemento más, que como Argentina tiene una tasa vegetativa positiva, en términos de que nace más gente que la que muere, es la misma torta para más gente. Y como este país tiene 80% de sectores populares o 70% de sectores populares, esa cantidad de gente más que hay en la Argentina, esos cientos de miles más que hay en la Argentina, están distribuyendo cada vez más pobreza. Es muy fácil explicarlo. Si yo tengo la misma torta ahora que en el 23, pero tengo más gente, la realidad es que tengo Hay menos menos, para cada uno, sí. hay manos para cada uno. Muy bien. Entonces, el trabajo sagrado dice y piden reapertura de las paritarias y paritarias libres. ¿Qué es esto? ¿Qué es el mecanismo de paritaria? Se sienta un sindicalista con un empresario, por ejemplo, del transporte automotor, ¿no? Y le dice, bueno, mirá, me están garcando, che, porque aumentó 3% y vos me estás ofreciendo el 1%, ¿no? Entonces, bueno, está bien, y te voy a hacer paro, le dice el trucho el sindicalista argentino Fernández, que ni siquiera se plegó al paro de abril de la CGT. Y no, y entonces, ¿qué pasa? Que dice, bueno, está bien, dice los empresarios, toma, te doy el 4%. Llegan a avalar dicho acuerdo al Ministerio de Trabajo, y el Ministerio de Trabajo dice no avalo eso, no avalo eso, quiero que sea el 1%. Y entonces, ¿qué pasa? Y por eso paritarias libres, esto no son paritarias libres. No, Estos no, tipos, claro, claro. fíjate qué interesante, Sandra, y esto es lo que la gente tiene que entender. Estos tipos desregulan todos los principios que tiene todas las regulaciones de las empresas y del mercado, pero te regulan el Pero, salario. sí, claro, Te claro. regulan el salario. Es Es decir, en increíble. realidad es el Ahí son Estado. Ahí intervencionistas. son intervencionistas. Ahí son intervencionistas en la represión, son intervencionistas en construir enemigos internos, son intervencionistas en demonizar a los pueblos originarios, son intervencionistas igual que en Estados Unidos, en considerar a los universitarios como subversivos, y son intervencionistas a la hora de no legitimar acuerdos paritarios. Entonces, reapertura de paritarias para discutir los aumentos que se vienen dando, y por un lado paritarias libres, que si yo llego a un acuerdo con los empresarios, no me lo garques. Obviamente que los empresarios, Claro, ¿qué hacen? Negocian por abajo de la mesa con el gobierno, son ellos. Este es un gobierno claro, de para que se mete el empresarios. gobierno, claro, para tener un No, límite. dice, bueno, yo llegué a un acuerdo con los trabajadores, pero el gobierno no me lo legitima, etcétera. Entonces, paritarias libres. Muy bien. Vamos a otro elemento más que es clave para entender la relación entre capital y trabajo, que el gobierno se asume. Esto es como en la marcha de Milei sería combatiendo el trabajo, ¿no? Ujú, sí, Sería, en sí, vez de sí, sí. combatiendo el capital, es combatiendo el trabajo, ¿no? Eh,
no avalan los acuerdos cuando están igual que la inflación y solo los avalan cuando están por debajo de la inflación. ¿Por qué? Vuelvo a la torta, que explicaba antes. Si yo tengo una torta de 100, ¿no? Y los trabajadores se llevan una porción, como en el kirchnerismo, del 50%, los empresarios, obviamente, pueden ganar más plata sí, solo si invierten sus beneficios. Si no, ganan un poco menos y tienen que repartir parte de esos beneficios con los trabajadores. Y esto es lo que esta gente no quiere aceptar, porque obviamente no se trata solamente de quitarle riqueza al trabajo, sino algo más estratégico, que es quitarle poder de negociación. Si yo tengo a los sindicalistas o comprados o destruidos frente a sus bases, o deslegitimados, o debilitados por el incremento de la desocupación, que presiona a la baja de salario, entonces los tipos tienen muchísimas más complicaciones a la hora de sentarse a negociar con el Estado o con los empresarios. Pero además no quieren que los trabajadores ganemos un poco más de lo que ganamos, porque no quieren que haya consumo. No quieren que haya pesos. Claro, no, en realidad lo que yo creo que quieren es que el consumo se base, o sea, que en realidad que los trabajadores bajen en sus expectativas de consumo y de alguna manera se acostumbren solamente Claro, a que se comer arroz. naturalice que un trabajador o una trabajadora jamás va a poder acceder a tener un par de zapatos por año. Exactamente, pero que el consumo esté dado básicamente en el nivel de expectativa más bajo de su sobrevivencia material, ¿no? ¿Cuál es la relación con el trabajo en términos simbólicos o políticos? Se vio un poco en lo que vos decías en el editorial, Sandra. La apretada del fotógrafo que hace Caputo, que es el responsable político de la AFI y de la Sí. y del AGER y de la AFIP, que hoy se llama Arca. ARCA, ¿no? Todo el mundo sabe que este muchacho es el jefe político de esas dos instancias centrales. Sí, debería tener más limpita la naricita, Caputo, con tanto poder que tiene, porque anda con la naricita blanca sacándose fotos. Claro, esa parte no la sé, pero la realidad es que el aprete que ha hecho un trabajador de Argra, el trabajador es Antonio Becerra, de Tiempo Becerra, Argentino, sí, de Tiempo. es un nivel de prepotencia, pero que tiene que ver con esto de que ellos no aceptan que un trabajador, en este caso de prensa, lo dijo Milei, diciendo... Haga su laburo. Si un fotógrafo, Claro, ¿de qué trabaja? ¿Sacar fotos? ¿Para qué quiere que haya un porque fotógrafo si no saca fotos? no soportan. Estos son como los... Como ya habrán. Claro, exactamente. Como Chabran, que no acepta, que cree que está por arriba del conocimiento público y no acepta los derechos a la información pública que están inscritos en la Constitución Nacional y por eso prepotea, y dice, para alegría de quienes lo llevaron al poder a Milei, la gente todavía no odia lo suficiente a los periodistas, ¿no? Eso dice Ese Milei concepto de defendiendo. odiar lo suficiente lo pinta de cuerpo entero. Y es Sí. la corrosión interna que tiene ese hombre. Es un Y tipo corroído por dentro. voy a 2 puntos más y termino, creo que estoy bien con los tiempos. Sí, Vos, para 2 puntitos más, sí. efectivamente. El primero, aprendizaje. Si algo nos enseña la historia es que todo derecho conquistado se logró solamente con lucha y que ninguna concesión regalada nunca se convirtió en un derecho para los trabajadores. Y eso supone entender algo básico, y es que lo que construye la vida es el trabajo y no el capital. Yo puedo tener una montaña enorme de dinero y yo ese dinero, esos papelitos o oro o yo eso no lo puedo convertir en otra cosa. Esos papelitos no se convierten en otra cosa automáticamente. Necesito mediarlo
con el trabajo humano. Entonces, la gente, lamentablemente, mucha gente ha sido cooptada con la creencia de que este país necesita inversión. Este país necesita inversionistas. No, no. Este país tiene trabajo. Este país tiene trabajadores. Los trabajadores son los que construyen todo. Y sin inversión pueden seguir trabajando. Y lo hacen. Como labura un plomero sin tener la inversión de nadie. Labura con sus manos y crea Sí, como se valor. recuperaron miles de fábricas en el 2001. Exactamente. Entonces, si la sociedad argentina entendiera en su conjunto que los verdaderos productores de la riqueza son los trabajadores y no los capitalistas y los inversores o los empresarios, ahí, ahí te quiero ver. Gracias, Jorge. Tanda, música y volvemos. En AM530 pasan muchas